Bueno, recuperamos el pulso de este apasionante programa de este jueves con el compromiso de hablar sobre la deuda pública, 100% del PIB, esa cifra que se superaba estos días, esta misma semana, y la vocación por parte de Pablo Carballo de explicarnos todo lo que está sucediendo en esta remontada de la crisis tan particular que está viviendo España con el Partido Popular al frente. Adelante. Sí, lo decías, el 100% del PIB, vamos a ver luego por qué, además es un dato histórico el que se ha producido esta semana con el último registro del Banco de España. Estamos ya en el 101% del Producto Interior Bruto. De largo superamos el billón con B de euros de deuda pública. Si nos situamos en febrero del 2009 eran 472.000 millones, es decir, menos de la mitad. Solo en el último mes ha subido un 4,1% la deuda pública en nuestro país. ¿A quién le debe dinero? España. ¿Dónde está esa deuda? Bueno, pues la mayoría, el 45,3%, a la banca internacional, un 24,2% a los bancos españoles, un 14,5% de nuestra deuda pública es con fondos de inversión, fondos de pensiones y aseguradoras, 9,5% con el Banco de España, un 5% con las administraciones públicas y apenas algo más de un 1% con empresas y hogares. Decíamos, ¿por qué? Es histórico. Si vemos la evolución de la serie desde el año 1880, es la primera vez en lo que va de siglo que se supera el 100% del Producto Interior Bruto. La ratio más alta la encontramos en el año 1879, con ese 162% del PIB. Vemos ese pico en 1909, con el 101 es la última vez que estuvimos en valores similares a los que ahora tenemos, por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Bueno, en lo que va de crisis hemos tenido dos gobiernos, el de Zapatero y el de Mariano Rajoy. Durante el periodo de Zapatero, la deuda pública se dispara en España un 44%. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, un 47%. En el año 2007, cada habitante, cada español, debía 8.300 euros. Ahora debemos 23.600 cada uno. Llamativo por el discurso del presidente Rajoy antes de acceder a la presidencia, durante y después. Y España, es decir, los que estamos aquí y otros muchos como nosotros, debemos más de 700.000 millones de euros, que es una cifra hasta de difícil comprensión. No podemos tener una deuda pública, que es de todos los que estamos aquí y del resto de los españoles, de más de 700.000 millones de euros. Deuda pública. Hoy las administraciones, hoy gastamos 70.000 millones más que lo que ingresamos. Este es su balance, señor Pérez Rubalcaba. El origen de buena parte de las dificultades por las que estamos atravesando es porque un gobierno irresponsable y manirroto ha endeudado este país para mucho tiempo. No habrá para mí otros enemigos que el paro, el déficit, la deuda excesiva. Que no se puede gastar lo que no se tiene. Igual que una familia o una empresa no puede vivir por encima de sus posibilidades, unas administraciones tampoco. No se puede gastar lo que no tiene, no lo puede hacer la administración. Es preciso ya y sin más dilación poner en marcha todos los medios y todos los recursos disponibles para contener la hemorragia de la deuda soberana. Bueno, y a todo esto hay que añadir también el incumplimiento del déficit. Es cierto que España lo ha reducido, pero ha incumplido con Bruselas. Por eso, el próximo gobierno que salga de las urnas tiene que afrontar un recorte impuesto por la Comisión Europea de unos 8.000 millones de euros hasta finales del año 2017. También está sobre la mesa una posible sanción de 2.200 millones de euros que queda aplazada hasta el próximo mes de julio porque Europa, dice, la Comisión no quiere interferir en el proceso electoral que afronta nuestro país el próximo 26 de junio. Bueno, y con todo este escenario sobre la mesa, Mariano Rajoy vuelve a apostar por rebajar los impuestos. Lo ha hecho en una entrevista, esta en el Financial Times, publicada precisamente ayer. Es la primera página del diario en la que Rajoy afirma en esa entrevista que pretende bajar el IRPF y el impuesto de sociedades. Hoy le preguntaban a De Guindos si es posible bajar impuestos mientras Bruselas sigue amenazando con una multa por incumplimiento. ¿Y si hubiera multa, igualmente sería posible bajar los impuestos? Yo creo que no va a haber multa. Estoy convencido de que no va a haber multa.
dice de Guindos que no va a llegar la multa. Hablamos de 8.000 millones de euros en recortes hasta final del 2017, unido evidentemente a lo que ya llevamos, porque esta es la comparativa de los presupuestos del Estado, de los presupuestos del Gobierno. Hablamos solamente de sanidad y de educación. Vemos la curva. En el año 2010 el presupuesto de 64.200 millones de euros. Estamos en 2015, finales 54.200. Es decir, en sanidad se han recortado 10.000 millones de euros entre el 2010 y el 2015. Si hablamos de educación, también presupuestos del Estado, 44.000 en 2010, 44.000 millones, estamos en 35.400, hablamos de 8.600 millones de euros en recortes hasta ahora. Es la hemeroteca, ha sido impresionante, recordar lo que decía Rajoy, lo que está sucediendo en estos momentos, casi un concepto filosófico, como un país puede deber más de lo que es. Gonzalo, cuando el Partido Popular llegó al gobierno, nos acusó de vivir por encima de nuestras posibilidades. Yo no sé si ahora es el gobierno el que está viviendo por encima de sus posibilidades. Sí, bueno, solo un matiz, perdona que te corrija. No, por favor. Pero non é que a débeda sexa máis do que é o país, porque o que é o país sería a riqueza do país, e iso incluye a capacidade productiva, os bens, etcétera, etcétera, e o que é esta débeda é igual ao valor do que produce o país en un ano, o sea, incluye a produción das empresas e o que produce o Estado, o sea, que teríamos máis riqueza todavía que en teoría, e esa riqueza é importante porque parte do que suele exixir o capital financiero para saldar esa débeda é parte desa riqueza, acceso ás autopistas, acceso ao sector público. Isto é unha das cousas que está por detrás de todo isto. Isto é a pérdida de soberanía. Eu te controlo e quero ampliar as miñas posibilidades de beneficio nos sectores que son tradicionalmente públicos, e iso non ten que ver nada ca eficiencia, ten que ver co exercicio do poder. Entón, o que preguntabas ti era si estamos vivindo por riba das nosas posibilidades... No, casi con ironía, porque mira que nos rifaronnos, non? Moito. Efectivamente, a Unión Europea acaba de reñirlle ao goberno de España por non reducir o déficit estrutural, é dicir, que é a diferencia entre o que ingresa, é dicir, os impostos fundamentalmente, e o que gasta, e este déficit non se reduciu en absoluto no período de goberno do Partido Popular. E o problema non está en cuanto gastamos, esa é a segunda parte, o inicio, o orixen do problema é que non recaudamos por habitante en términos similares ao resto dos países europeos. E, ademais, este non recaudar non ten que ver co cidadán medio que pagamos aproximadamente o mismo, podríamos decir, un pelín menos que a media europea. Bueno, aceptamos, pero non é aí onde está o problema, é sobre todo nas empresas e no capital financiero, inmobiliario, etcétera, etcétera, donde se recauda moito menos. Si tú agarras e miras os orzamentos de España e empezas a decir por que non temos máis de sanidade? E dices, será que gastamos no exército máis que a media? Pois non. Será que gastamos en carreteras máis que a media? Pois non. Será que gastamos en servicios sociales? Pois será non. que temos máis funcionarios? Non. Non temos máis funcionarios, non é nada do que gastamos, é que recaudamos menos da media. E ese é o problema que non está resolto ni se prevé. É máis, nos dicen, vamos a rebaixar os impuestos. Madre mía. Entón, madre mía, porque o déficit estrutural vai a incrementarse. Por tanto, é unha responsabilidade, ao meu entender, profundísima esa idea de rebaixar os impostos. Outra cousa é revisar os impostos. Hai unha parte dos impostos que son, por decirlo así, digamos, do século XX, que parece que está aí, pero se queda lonxe, e que non reflexan ben a evolución da produción. Ora, hai unha desligación moito máis grande de onde se produce e onde se gasta ou onde se grava, e, por tanto, hai que revisar os impostos. Pero o problema está aí. O sea, te escucho enseguida, pero quiero también introducir esta idea. Esto es una constatación de que las políticas que se han venido proponiendo desde Europa para resolver la crisis han fracasado estrepitosamente. Yo no sé si lo ves de esta manera. No, a ver, Roberto. No, yo creo que esencialmente no. Vamos a ver, se señalaba ahí que los dos picos en que España tiene una deuda mayor que el Producto Interior Bruto de un año es 1909, me parece que era, ¿no? 1800. No, 1900. 1909, 1870, 1909 sí, y 1900 sí, y 2016. Sí. Bueno, sería interesante una operación, y es comparar la España de 1909 con la España de 2016, ¿no? Se pueden poner 2 o 3 parámetros. En la España de 1909 no había sistema público de seguridad social, no había sistema público educativo, no había nada. Estoy ahora leyendo, por casualidad, releyendo en realidad,
la primera de las 3 novelas de Pío Baroja sobre la lucha por la vida, La Busca, ¿no? Que narra, vamos, que describe una España que pone los pelos de punta, o sea, que pone los pelos de punta, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que para entender esa deuda, ese déficit, esa deuda, ¿no? Hay que tener en cuenta, sin duda alguna, lo que dice Gonzalo, ¿no? Que nosotros recaudamos menos, sobre todo en el impuesto de sociedades, ¿no? O sea, hay una contracción de la actividad económica absolutamente espectacular y hay un fraude. Incluso sin contracción de la actividad No, económica. pero en todo caso hay una contracción de la actividad económica espectacular. La recaudación del impuesto, la recaudación real del impuesto de sociedades es mucho menor que el tipo nominal. Hay un nivel de fraude muy importante. Pero luego hay una parte que también hay que decir, y es que España, tanto en el periodo socialista como ahora, ha aumentado su deuda como consecuencia de que ha tenido que hacer frente en una situación de contracción económica y de crisis al mantenimiento de servicios básicos y fundamentales, que algunos han aumentado, como es la factura del desempleo, que han subido de una manera, no os lo podría decir, como han subido de una manera espectacular. Sí, pero tú no crees, no hay algún indicio que te lleva a pensar que esto no está funcionando, que estas políticas de austeridad indicadas fundamentalmente desde Alemania, creo que en esto estamos todos de acuerdo, no están funcionando. No, vamos a ver, yo no no lo están sé. creando riqueza, no están contribuyendo. No, yo no tengo elementos, la verdad es que no lo sé. Yo esto no, tendría que tener más conocimientos de economía. Hay indicadores, la desigualdad rampante, Sí, el tipo de empleo que se está creando, bueno, una serie del tipo de sociedad que se está creando. Sí, pero lo que ocurre es que diríamos que frente a muchos de esos indicadores hay la realidad que uno percibe, y la realidad que uno percibe es decir, ha habido una disminución en los gastos públicos sanitarios, por ejemplo, de 10.000 millones, ¿no? Y claro, si tú eres un usuario de la Seguridad Social, y yo por desgracia soy un usuario de la Seguridad Social, bueno, pues tú percibes que el nivel de prestación de servicios públicos sanitarios en España es altísimo, es de los más altos del mundo. Sí, pero cuando estás en la letra pequeña hablas con muchos médicos y se ha precarizado. Sí, decir, bueno, sin duda. Claro, obviamente, como la situación es muy complicada, hay cosas que se han complicado, pero quiero decir que si tú comparas nuestra sanidad pública con la de cualquier país desarrollado de nuestro entorno, la sanidad pública está a ese nivel, incluso es mejor que la nuestra. Si tú comparas la educación pública, exactamente igual, la cobertura de desempleo. Entonces, yo creo que eso puede tener que ver, sin duda, tendrá que ver, si los economistas, hay economistas que dicen que tiene que ver, tendrá que ver, sin duda, con que esto, quizá la política de ajuste es una política que ha contraído la economía. Es posible que en una cierta dimensión la política de ajuste haya contraído la economía, pero yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que el Estado social tiene un gasto que en lo esencial no ha disminuido, y en una parte muy importante, que es el seguro de desempleo, te escucho. Déjame enseguida una cosa para completar, porque ya sé que estás deseando hablar, pero es que nos ha llamado mucho la atención, comentada también la frase de Joan Rosell, el presidente de la patronal, pronunciada hace unas horas, hace unos días, y que tiene que ver con algo que para él es decimonónico, que es esto de tener un trabajo fijo. Está claro de que la digitalización y también el empleo fijo, seguro, aquel que teníamos, que es un concepto del siglo XIX, del XXI, habrá que ganárselo todos los días. Igual que las empresas, los productos, las tendencias, las modas, van a haber muchas sorpresas en el inmediato futuro. Bueno, el presidente de la patronal decía esto. Manuel, era para que estuvieras más enfadado. Estoy muy enfadado. Vamos a ver. Cando empezou a política de austeridade, a idea era hai que controlar o déficit para que non incremente a débeda. Completando a lección de Gonzalo, a débeda e os déficits acumulados, ¿no? Que se transforman en débeda, ¿no? Si esa era a orientación central, exclusiva da política de austeridade, o fracaso é estrepitoso, porque o nivel de déficit non se corrixiu e o nivel de débeda está estratosférico, ¿no? Cando gobernaba aquel terrible Zapatero, a débeda era o 36% do PIB, ahora o 100% do PIB, prácticamente se multiplicou por 3, dende o ano 2007 ao ano 2015, ¿no? 15, estos son datos de 2015, ¿no? Por que sucede eso? Pois sucede porque non hai crecemento económico. Na historia da humanidade, non de España, do capitalismo, a forma de enfrentarse aos problemas de débeda pública son sempre única e exclusivamente a través do crecemento. Do crecemento da economía real, do PIB, dese 2-3% que crece o PIB, e do crecemento dos precios, a inflación, que en conxunto deixa ese concepto de crecemento nominal da economía. Que se fixo? Recortar, e eu vou levarle a contraria a Roberto. Cando un compara o gasto público en España no ano 2014 co gasto público en España no ano 2009, hai 40.000 millóns de euros menos cada ano. Pero ademais é que aí, nese tempo, medrou o gasto en pensións, 22.000 millóns de euros, o gasto en intereses da débeda,
que se multiplicaron no 100%, en correspondencia co... Hai que pagar as pensiones, hai que pagar o desempleo, claro. Sí, Hai que endeudarse. Sí, e o resultado, pero ahora remato, o resultado é que no que non é pensións, gasto financiero no sector eléctrico, isto en sanidade, en educación, en infraestructuras, en I+D, en prestacións por desemprego, o gasto se reduxo en 80.000 millóns de euros. Deixamos de gastar no ano 2014 un de cada 3 euros dos que se gastaban no ano 2009. O recorte é brutal. Roberto falaba con razón de que o sistema sanitario español é posiblemente dos mellores de Europa. Por que É dicir, dos mellores do mundo. Sí, por que custa menos? Porque unha médico española gana menos. Gana a terceira parte que unha médico francesa. E a mitade que unha médico portuguesa. Esa é a clave. Poucos traballadores para o nivel de prestacións que fan, traballadores enormemente cualificados, cobrando salarios de miseria. Salarios de miseria no, Manolo. En termos comparados, no hagamos demagogia. En termos comparados. E por eso se van a Inglaterra, se van a Portugal. Pero ¿cuántos se van, coño? ¿Cuántos se van? Hombre, no me fastidies. Bueno, van. Ganar 3.500 euros en España no es ganar un salario de miseria. Ganar 2.200 euros en España, 2.500 euros en España, para un médico con su nivel de calificación, es ganar esto menos de su nivel de calificación, pero no es un salario de miseria, Manolo, coño. Si hacemos demagogia, pues hacemos demagogia. Te acepto reflexión, pero acepta a miña, que cobran a mitad que un médico portugués e a terceira parte que un médico francés. Claro, si está Portugal como está. E eso explica... Porque cobran la mitad. E eso explica a diferencia. Vou dar un dato que creo que é de enorme relevancia. En España, con Aznar, a débeda pública estaba no 70% do PIB. No 1996. Chegou ao 36% do PIB. Baixou case a metade. Sin embargo, o volumen nominal de débeda, o número de miles de millóns de euros que debíamos, era o mesmo. Porque a débeda pública, vouche dar un titular, a débeda pública non se paga nunca. Os estados non pagan a débeda pública. Bueno, xa o teñes dito aquí tamén, isto é un titular repetido. El titular repetido. A débeda pública, digamos que... Pagan los intereses de la deuda. Sí, se pagan os intereses. A débeda pública se refinancia, o que se fai é reducila a través do crecemento económico. Como é unha ratio, termino con un dato, como é unha ratio entre débeda e PIB, bastaría con 10 anos de crecemento de 3% do PIB e 2% do IPC, 5% nominal, para que en 10 anos a débeda se colocara no 50% do PIB por baixo dos ratios de ortodoxia. Por lo tanto, elemento central, clave central, crecemento económico e algo de inflación. Pero estamos crecendo, Manolo. E mentras as políticas de austeridade comprimen a capacidade de crecer de Europa, porque non é un problema noso, un problema da Unión Europea, pois non é posible enfrentarse aos problemas da débeda. A ver, Europa hablando de deuda, porque esto parece que era una cosa de Latinoamérica, ¿no? de América Latina, del FMI, de la Troika, de la deuda. Yo no sé, esta discusión sobre la deuda que estamos teniendo aquí, ¿tú cómo la interpretas, Ramón? Bueno, es muy claro. Hace 30 años era en África, América Latina y en Asia. Y las políticas del consenso de Washington en 1981 cambian totalmente toda la política económica mundial de crear estados desarrollistas con estados que de alguna manera intervengan para mejorar la economía, etcétera, pasan a una política de prácticamente desestimular la intervención del Estado en la economía y dejar un poco la ley de la selva decidir eso, que no es otra cosa que los poderes fácticos que dominan la economía, los que al final terminan decidiendo por todos nosotros qué se hace y qué no se hace. Y lo que hacen los estados entonces no es que los estados dejaron de intervenir, siguieron interviniendo, pero entonces siguieron interviniendo en áreas de seguridad, en áreas de defensa, en áreas de... o sea, no es que desapareció la intervención del Estado, sino que se retiraron ¿de qué? De la asistencia social a los pueblos. O sea, la educación, la salud, todo lo que era servicio social se ve afectado porque ahora el capital financiero impone este modelo que se llama neoliberal y obliga a los países a tener que priorizar en el pago de la deuda sobre su propio bienestar y sus propias necesidades. Bien, entonces aquí está la enmienda de la 135, ¿no? En la Constitución aquí, que la hace Zapatero con el consenso del PP y todos ellos, y cambian una ley constitucional que le da prioridad. Y con el voto a favor de Pedro Sánchez, que ahora está en contra, pero entonces votó a favor.
Muy bien, con el voto de todos ellos, ¿y qué hacen? Cambian una ley que le daba prioridad a las necesidades del pueblo, hablando de democracia, ¿no? Esa democracia de tanto cerebro, y de momento cambian la ley y ahora se le da prioridad no a las necesidades del pueblo, sino a la deuda, al pago de a la la deuda. deuda. Ahora, cuando tú dices Europa está endeudada. No, un momento. ¿Qué parte de Europa es la que está aquí afectada? Y no es Europa, como si fuera una cosa homogénea, es el sur de Europa, que está de alguna manera subordinado, dominado por ese norte europeo. Y esa relación de dominación y explotación del norte sobre el sur, que se da a escala global, se da también dentro de Europa. Es decir, no dejemos de pensar que para el norte europeo ustedes son los PIGs. Es decir, ustedes no son vistos como europeos. Ese cuento europeo, de una vez y por todas, esa ilusión europea duró 20 años. Es decir, si tú miras los migrantes del franquismo, económicos, no los refugiados de la guerra civil o exilados, sino los económicos que vivieron 20 años en París, 20 años en Berlín o 20 años en Londres. Aquí, cuando se discutió en los años 90 que ahora somos europeos, todos se levantaban y miraban así y decían, pero ¿desde cuándo aquí somos europeos? Ustedes no han vivido allá. Allí nadie nos ve como europeos. Allí nos ven como eso, como los PIGs. Y ese asunto de racismo, que tanto he nombrado aquí, y de colonialidades, se reproduce al interior de Europa, y eso viene desde el siglo XVII. Eso no es nuevo. El cuento europeo fue un cuento de 20 años. Volvió el sur de Europa, y sobre todo la península ibérica, a donde estaba hace 40 años, que era una periferia de ese norte. Hasta ahora, hasta hay una serie de televisión ahora que imita el argumento de una película de los 60 que se llamaba Vente pa' Alemania, Pepe, que yo estoy atónita, una serie de televisión que habla de esto exactamente. Déjame que introduzca unha pequena correlación, porque eu creo que o problema da débeda é global. A débeda do Reino Unido é o 90,5% do seu PIB, a débeda francesa é o 93,5% E de Italia. e a débeda alemana é o 75% do PIB alemán. Quer dizer que Europa ten un problema ca súa débeda que ten unha orixe, que é a decisión dos ricos e do gran capital de non pagar impostos, e como o estado de benestar que temos... No es solamente eso, es un problema también de que Europa frente al mundo se está quedando rezagada en términos de competitividad, de productividad y todo eso. O sea, desde el punto de vista de lo que es Europa hoy en relación, hay una cosa de fondo, que es la producción, que es la economía. Y en Europa, por ejemplo, cuando tú miras la economía alemana tiene uno de los índices de exportación más impresionantes del mundo. Entonces, de alguna manera, el sur de Europa ha servido en un momento esas ayudas que venían de allá para pagar las mercancías alemanas, endeudándote para pagar carros alemanes, etcétera. Y luego, en que entra la crisis, pues entonces viene el tema de ¿qué hacemos ahora para pagar esa deuda que ellos mismos crean aquí porque tienen necesidad de la venta de sus mercancías? Entonces, un momento, ¿qué es esto de la Unión Europea? La Unión Europea no es otra cosa que la soberanía del Estado alemán disfrazada de una estructura supuestamente donde todos ceden soberanía, excepto ellos. Excepto ellos. Toca y pido la palabra. A ver, teniendo en cuenta que con él no coincido nada, pero contigo coincido una miaja, me gustaría hacerte algunas preguntas. Bueno, esto ya, mira, has conseguido que coincidan en algo. ¿Tú recuerdas cuál era el déficit público, el déficit del Estado en el año 2008? ¿El año 2008? 0,5, Te lo digo yo. 0... No, era más. Era el 4%. El déficit público era el 4%. En el año 2011, ¿recuerdas cuál era? 11, 9. Sí, el 9. Es decir, en un año le metimos 5 puntos al déficit. Decir, y ahora estamos otra vez en el 5. ¿Pero sabes cómo fue? Espera. ¿Tú sabes cómo fue? Espera, fue? solo estoy diciendo una cosa, déjamela decir. Decir que no hemos hecho nada sobre el déficit en 4 años es una mentira como una casa. Y digo mentira porque no la dices por equivocación, la dices para hacer un discurso. No es posible que no sepas eso. Tú sabes que teníamos el 4% de déficit en el 2008, el 11% en el 2009 y que hubo que hacer todo lo que se hizo para poder bajar el déficit todavía al 5% y ahora hay que bajarlo al 3%. Maquillado, por cierto. Entonces, si todo eso no lo contamos así, no nos enteramos de nada. La segunda cuestión es, además de eso, como cuando hemos pasado del 4 al 11, hemos además destrozado el modelo económico, también hubo que hacer rescates
reestructuraciones, con reconversiones a mazo. Y hubo, entre otras cosas, que como se perdió el empleo a mazo, se estaba perdiendo a mazo en aquel momento, hubo que pagar también los seguros de desempleo. Los seguros de desempleo. Y como el sistema de gasto sanitario ya estaba desbocado, hubo que embocarlo otra vez. Y por tanto, si contamos las cosas, ahora estamos todavía en el 5, pero si contamos las cosas diciendo, nos han pasado en un año del 4 al 11, a ver, hay que preguntarse quién estaba allí, qué hizo y cómo fue posible que un país que tenía el déficit de los déficits más bajos de Europa, precisamente por vuestra teoría, que es decir... No me hace falta, ya me lo explicaste 1000 veces, que es gastar a esgalla, que con eso la economía ya funciona. Expandir. Precisamente porque se puso a expandir, porque hubo alguien que se puso a expandir, hemos pasado al 11. Y después hubo qué tal. Segunda, vamos a ver. Para que no quede duda de lo que yo creo que hay que hacer un esfuerzo supremo para reducir el déficit y para rebajar la deuda. Y que hay que hacerlo en corto plazo posible. Y hacer lo mismo que le pasó a Alemania, que Alemania ya tuvo déficits y deudas absolutamente astronómicos y ya tuvo que hacer todos los procesos para bajarlos a su sitio. Y por tanto, a mí me hubiese gustado que Mariano Rajoy, el liberal que tenemos ahora mandando, y que a lo mejor como hay democracia, igual sigue mandando, me hubiese gustado que él hubiese dicho, voy a hacer una legislatura sola, voy a arruinar mi imagen durante 10 años, con una sola legislatura, pero voy a dejar las cuentas cuadradas. Me hubiese gustado que hubiese dicho eso. Porque recortando máis non se pode facer. O que Eso. provocou o déficit do ano 2009 foi o desplome dos Esa ingresos. es tu teoría. La segunda cuestión, venga. muy tal. A ver, en todo este ambiente, la UE le dio una gran importancia al déficit y no le dio una gran importancia a la deuda. Es decir, se puso a controlar los déficits y a ponernos deberes, pero no nos los puso con deuda. Primero, porque el problema de deuda no era tan grave en Europa. Segundo, porque la deuda, el problema no es si se tiene o no se tiene, sino si se puede pagar o no se puede pagar. La gran diferencia entre la deuda europea y la deuda de esos países que habéis mencionado antes es que sistemáticamente había que condonar las deudas. Claro, las condonaciones no se hacían gratuitamente y por tanto se generaba un proceso de enviciamiento de la economía extraordinariamente grave. Nosotros de momento las podemos pagar. Non la pagamos. A ver. Non la pagamos. Bueno, de momento la estamos pagando. La refinanciamos. Bueno. Non a pagamos. Bueno. Que cada vez Eso é máis es grande. pagar, eso es pagar. Eso es refinanciar. Eso es pagar. Como acabamos de pagar hace un par de meses, pagamos una Y parte luego, importante. venga, es que quiero introducir un último asunto brevemente. Venga, José termino Luis. con una puya que es muy necesaria. Vamos a ver. Lleváis toda la legislatura diciendo que ir al déficit y parar que ir al déficit impuesto y parar la deuda, que era una locura. Y ahora que resulta que Mariano os hace algún caso, aunque sea desde mi punto de vista por ineficiencia, tenéis que montar el discurso al revés y decir que hay que acabar la deuda y hay que bajar el déficit. No puede ser. Escucharos ahora, después de 4 años, diciendo lo contrario. ¿Quién dice eso? No, pero la tesis de que la deuda no es mala per se y endeudarse no es malo. ¿Quién dice lo de que hay que apretar ajustar? máis o déficit. Pues lo dice Pedro Sánchez, Ah, vale. por ejemplo. Eu non. Bueno, a ver, pero tú déjame... vas a gobernar con él. Incluso puedes acabar de... A ver, siendo déjame que ministro introduzcamos de Ministro de un Economía. asunto que nos Es ha decir, llamado... Lo que es A muy ver. importante es que esto se cuente como es en contacto con la realidad. Porque si hacemos un negociado José Luis, de académico... Ya estamos descubriendo esta noche que las realidades son múltiples. No, Y solo- conviven. las realidades no existen, Las realidades son La realidad no es múltiples. Las mito, realidades es son otra cosa. múltiples. Queríamos introducir un asunto que hoy nos ha llamado la atención y que tiene que ver con Portugal. Marina Cabegato, muy buenas noches, país que conoces perfectamente y que tiene que ver con la educación, una decisión que está tomando el gobierno portugués que nos va a permitir introducir una pequeña comparación con lo que está pasando en España. Yo no sé si sabéis el porcentaje en España de la educación concertada.
Sí, sé que es alto, no sé cuál es Bueno, exactamente. comparativamente pero que es muy alto. alto con el resto de Europa, porque en la práctica totalidad de Europa la mayor parte de la educación es pública. Así que Portugal, que no es exactamente con España, ha tomado una decisión que vas a compartir con nosotros, Marina. Sí, una decisión, Fernanda, que está dividiendo el país, como pasa con muchas medidas políticas. Vamos a ver cuál es la medida de la que estamos hablando, a ver si la podemos ver. Está dividido, como digo, el país. Por un lado están los que dicen que el primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, lo que quiere con esta medida es fomentar la educación pública, y por otro lado aquellos que dicen que lo que quiere es privatizar la educación. Pero ¿de qué medida estamos hablando? Os la vamos a explicar ahora mismo. António Costa, el primer ministro portugués, ha decidido rescindir la mitad de los contratos con los colegios concertados que tenía el Estado portugués. ¿Y qué contratos son estos? ¿De qué estamos hablando? Pues son contratos que se firmaron en los años 80, entonces para colegios que estaban en la zona rural. El gobierno, el Estado, no tenía cómo llegar hasta ahí, hasta esos niños, para atender a los niños que estaban en el rural o en zonas despobladas, y decidió invertir dinero en los colegios privados, haciéndolos concertados, para que existiera una educación pública para todos en todas las zonas de Portugal. Según António Costa, esa situación ha cambiado y ahora mismo lo que está sucediendo es que en estas mismas zonas existen colegios concertados y también colegios públicos, y los concertados están llenos mientras los colegios públicos están vacíos. Vamos a ver exactamente en qué consiste esta medida. En Portugal existen 79 centros de educación concertados. De estos, António Costa lo que quiere es que 39 de ellos no puedan abrir más clases siempre que sean concertadas, es decir, que progresivamente esos colegios dejarían de recibir subvenciones del Estado. Otros 21 tendrían menos clases financiadas y 19 seguirían como hasta ahora, siempre teniendo en mente aquellos colegios donde no hay cerca colegios públicos. ¿Y qué significa todo esto? Pues según las asociaciones de padres dicen que esta medida afectaría a cerca de 10.000 alumnos, que se podrían llegar a cerrar colegios, porque muchos de estos colegios concertados, si tuviesen que ser 100% privados, no tendrían cómo seguir. Así que cerca de 1.000 profesores, dicen las asociaciones de padres, pero también la Iglesia, porque gran parte de estos colegios concertados son religiosos, pues dicen que cerca de 1.000 profesores podrían acabar sin trabajo. Por el otro lado está la otra fuente, que tiene que ver, que es el gobierno, que dice que se ahorrarían cerca de 27.000 euros por cada clase que cerrasen, pero que ante todo lo que están haciendo es trasladar los alumnos de los centros concertados a los centros públicos, que están ahora mismo vacíos, y llenarían los colegios públicos e incentivarían, dicen, la educación pública. Aunque hay una cifra que nos llama mucho la atención, tiene que ver con esa comparativa que decía Fernanda. Son esos 79 centros concertados en Portugal. Tenemos que buscar la diferencia de las dimensiones, pero vamos a comparar. El 1% de los centros de enseñanza de Portugal son concertados, mientras que en España son el 23%, pero ojo al dato, el 23% si contamos con educación primaria, con eso y con bachillerato. En España la gran parte de los colegios concertados están en primaria y eso, así que si sumamos solo estos dos, vemos cómo la cifra aumenta para el 28%. Esta es la comparación entre Portugal y España, pero vamos a seguir comparando. ¿Qué pasa en el resto de Europa? Pues que España es el segundo país de Europa con más colegios concertados, solo después de Bélgica. Nosotros tenemos un 23% de colegios concertados, mientras Bélgica tiene un 58%. Más o menos en la misma situación está también Francia, pero ojo a la media europea. En Europa casi el 90% de los colegios son públicos, prácticamente no hay colegios privados y tampoco hay colegios concertados. Quedaros con el dato de España, porque vamos a seguir comparando. Si aquello era lo que pasaba en Bélgica y en Francia, ojo con lo que pasa en Irlanda, Finlandia y República Checa. Casi el 100% de los colegios aquí, en este caso, también son públicos. Añadimos un país más, que es Alemania. En este caso, solo el 7% de los colegios son concertados y, ojo, no hay colegios 100% privados. Decíamos que esto empieza a abrir un debate que ya está sobre la mesa en Portugal, pero que también ya lo empieza a estar aquí en Galicia. Hace solo unas semanas nosotros entrevistábamos a Javier Sánchez. Él es el presidente de las AMPAs de Galicia y decía que en nuestra comunidad ya está pasando esto: colegios concertados llenos, mientras colegios públicos están vacíos.
Agora mesmo estamos vendo, eu son de Ferrol, en Ferrol temos 10 centros de primaria, 10 centros públicos, 11 concertados, e agora mesmo un centro público se vai pechar unha liña porque ten pouco alumnado e mantén os mesmos postos no concertado. Eu entendo que o ensino concertado no seu momento foi creado para poder garantir unha praza pública para todo o mundo, pero iso agora convertiuse nun negocio. Entón, o que se está facendo é potenciar o negocio de educación. Eu non estou en contra do negocio de educación, pero o negocio de educación debe ser privado. Bueno, no quiero abrir un debate larguísimo sobre este asunto, quedaría para un programa entero. Decía Marina, 26% de colegios concertados en España. Ojo, porque si la comparativa la hacemos en el entorno urbano, será mucho más alto. Sabemos que en el medio rural la práctica totalidad de los centros que hay son públicos, con lo cual esa ratio seguro que en las ciudades sube a unas cifras muchísimo más elevadas. La discusión que se está planteando, que planteaba el presidente de las AMPAs gallegas, es, teniendo en cuenta nuestra pirámide poblacional, teniendo en cuenta la crisis demográfica, ¿tiene sentido que el Estado siga financiando colegios privados, Manuel? Sí, déxeme dar un dato. En España se gasta, no último ano que se coñece, 2014, 43.000 millóns de euros en educación. De esos 43.000 millóns, 7.000 millóns de euros, casi o 20%, 7.000 millóns de euros é para educación concertada. Cando se analiza a comparación do gasto entre o ano 2009 e o ano 2014, no conxunto do ensino, da educación, o gasto público baixou en 8.000 millóns de euros. Sabes canto baixou os concertos con a enseñanza privada? 81 millóns de euros. 8.000 millóns o conxunto do programa, 81 millóns a concertada, porque o poder... O sea, que ti apoias a revisión do sistema de concertos? Absolutamente. Vamos a ver, eu creo que non se pode facer, non sei como está facendo os portugueses, eso non se pode facer de golpe, non se pode decir mañán non hai conciertos, pero eu creo que debería quedar un plazo, 5 anos, non? Para 5 anos, para que o emprego, as empresas, os pais, as nais, os alumnos se foran adaptando, pero non ten sentido que, habendo prazas suficientes e de sobra nos colexios públicos, se siga metendo cartos en ordes religiosas e en... cada vez menos nenos. Claro, os pido casi un minuto, Roberto, para este asunto, porque una opinión os voy a pedir sobre la nueva guerra de banderas. Sí. Vamos a ver, esto, yo no tengo nada, diríamos, por razones de prejuicio ideológico en contra de la enseñanza concertada. Creo que es un sistema que es perfectamente compatible, como lo ha sido en España tradicionalmente, con la enseñanza pública. Hay sectores, como es la universidad, donde la enseñanza es prácticamente pública en un altísimo porcentaje, y sectores, la enseñanza secundaria y primaria, donde hay mucho... Sí. Yo hay una cosa que me pregunto, ¿no? Y es, ¿por qué razón, si hay plazas de colegios públicos, los públicos están vacíos y los concertados están llenos? Bueno, claro, esto tiene que ver con un hecho que también se analiza por parte de las AMPAs, que es la degradación que el sistema público de educación ha sufrido en los últimos años. Hay un ejemplo paradigmático que prácticamente reconoce todo el mundo, que es el caso de la Comunidad de Madrid, coincidiendo con la llegada de mucha población inmigrante. Los colegios concertados hicieron selección de alumnado y los públicos no. Esa es una explicación, pero yo no hablo de Madrid, hablo de Galicia. Esto donde esa tendencia viene siendo así, el otro día me lo comentaban, en el municipio donde yo estoy, colegios públicos absolutamente vacíos y colegios concertados que están llevando... ¿Qué explicación crees que haya eso? Bueno, yo creo que hay varias explicaciones. No hay una sola explicación, pero yo creo que hay alguna explicación tiene que ver con el hecho de que hay colegios públicos donde los proyectos de centro, donde los proyectos educativos son muy deficitarios, que son malos en comparación con otros proyectos. Sí, vamos, esto es una cosa... Bueno, es un asunto interesante para debatir, muy interesante. No, pero hay una cosa, insisto, que es que hay que... Vamos a ver, ¿cuál es la razón por la que un padre envía a un colegio concertado a su hijo costándole dinero? Porque en el colegio concertado pagas, en el público no pagas nada. Tú pagas mucho más yendo al concertado que yendo al público. Pagas, es decir, tú pagas el público con tus impuestos. Finalmente habrá selección de alumnado, porque habrá gente que no pueda costearse. No puede haber, en los concertados no puede haber. No, perdona que te diga, no. Deixa que diga, mira, eu vivo... Selección con los mismos criterios que la pública. Eu vivo en... Non é certo, eu vivo en Coruña. No barrio de Monte Alto. A miña filla foi un colexio público. Nese barrio hai ese colexio público e ao lado hai un colexio privado. E ao lado hai outro, religiosos. Ti sabes cal é a porcentaxe de minorías étnicas no colexio Curlos Enrique onde iba a miña filla? Xitanos, inmigrantes, minorías étnicas. 20%. Sabes cantos xitanos, minorías étnicas, había, vou decir o nome, na grande obra da Atocha? 0. Sí, pero vamos a ver, Manolo. Non, hai criterios de selección ou non hai criterios de selección? Los criterios de selección son los mismos.
la enseñanza, ¿cómo es posible que sean los mismos criterios de selección todas las minorías étnicas? Sobre el papel son los mismos. La enseñanza concertada no puede por ley utilizar otros Roberto, criterios ¿quieres de decir selección? sobre el papel son los mismos? Bueno, sobre el papel. legalmente son los mismos. Sí, pero todas as minorías étnicas estaban no curso A ver, brevemente, Gonzalo. Rapidísimamente, una sobre o caso de Portugal. O que se fai en Portugal é evitar redundancias. É dicir, donde hai un colexio público que ofrece e paga ese servicio, non se lle paga a educación concertada que foi concebida en Portugal como en España como subsidiaria. Por tanto, si no es subsidiaria. Si no é subsidiaria, en España, donde se sea redundante, o lóxico é invertir no público, que é o que nos toca. Segunda cuestión sobre o que tú preguntabas. Non existe ninguna evidencia científica que demostre que a educación nos centros concertados ou privados é mellor que na pública. Cando aplicamos métodos para evitar esos procesos de selección e de concentración de determinados tipos de alumnados nos colexios, o éxito é absolutamente igual. E obviamente haberá colexios públicos malos e colexios privados malos. Eso non o discute ninguén por un lado ni por outro. Pero o resultado é que a calidade da educación non existen diferencias sustanciais ningunas. Pero non me digas a min como se eu estuvera... Por tanto, tú acabas de decir... Eu acabo de decir que nos centros donde tendo unha oferta privada que che costa cartos e unha oferta pública que non che costa nada, que non che costa nada, mandas o fillo ao privado, non ao público, será porque o público é peor. É o que acabo de decir, non que os públicos sean peores. Un dos mellores institutos de Santiago é o Instituto Público Rosalía de Castro. O sea, non me poñas na miña boca cousas que eu non digo, porque eu non dixen eso. O único que digo é que non existe. Tú acabas de decir, alguna razón será. O que digo é que a da calidade non é. Será en algún caso e outros non. A da calidade pode ser... Eu non estou xulgando casos. Cal crees tú que é? Estou xulgando casos, estou xulgando o conxunto do modelo educativo donde haberá cousas que se salgan da norma. Yo creo que sigue habiendo la sensación de que la pertenencia a las élites se consolida de una forma mucho mejor en los colegios concertados que en los colegios públicos. No, uno de los colegios donde más presión hay para entrar es en el Instituto Rosalía de Castro. Bueno, me estás poniendo un ejemplo que no es normal, hay que traen muchos premios Nobel de literatura. No, y hay muchos institutos en Madrid que tienen una demanda pública, que tienen una demanda extraordinaria. Y en Coruña que hay una demanda extraordinaria, ¿no? Pero, es verdad. A ver, Roberto, pero tú no crees que sigue consolidada la idea en mucha parte de la población de que, ya no por el nivel educativo, sino por la relación con las élites, es mejor mandar un hijo a determinados colegios concertados que a determinados colegios públicos? Seguro que hay gente que piensa eso. Mucha gente. Y seguro que hay gente que piensa eso, no tengo ninguna duda. Y seguro que hay gente que manda a sus hijos a un colegio concertado, por ejemplo, porque tiene más fácil el transporte que a un colegio público. A ver, solo una última cuestión. Y luego sí que hai outro método de selección, e é que nos colexios concertados hai costes ilegais. E isto o dice, por exemplo, a OCU, que non o digo eu, e no 90% dos casos. Por tanto, é un criterio de selección. Se eu teño que pagar 400 euros ao mes ou 90, hai xente que non pode pagar 90, significa un proceso de exclusión de determinados colectivos. Por eso, efectivamente, como decía Manolo, e o din as estadísticas tamén, non só é a percepción, se hai estranxeiros nos concertados, son estranxeiros ricos de Estados Unidos, por exemplo, e se é na pública, son os estranxeiros del sur de Gibraltar, por exemplo. José Luis, brevemente. Digamos que en algúns países, por exemplo, propoñer o exemplo máis claro nos Estados Unidos, non hai moita enseñanza concertada, pero hai moitísima enseñanza privada. Iso é a verdadeira discriminación. Por qué? Porque os colegios privados dos Estados Unidos son excelentes e os colegios públicos dos Estados Unidos son máis ou menos. Por tanto, no hay más que ver las universidades. Por tanto, en Estados Unidos el que tiene dinero va a buenos colegios y el que no lo tiene no va. En ese sentido, la existencia de la enseñanza concertada supondría un punto intermedio. Es decir, es la única manera en que mucha gente, a veces por obligación, porque es el colegio de servicio que tienen en la zona, va a colegios donde no van a cerrar, solo que van a cambiar de modelo si se acaba con la enseñanza concertada. Debe de quedar en cuenta otra cosa muy importante. La educación, el coste por niño educado en los colegios concertados es más bajo que el coste por niño educado en los colegios públicos. Es cierto que esto tiene algunas explicaciones que trampean un poco la cuestión, pero lo que no es cierto es que el negocio consista en que se cobra mucho en la privada, y en la concertada y no en la pública. Y tercero, para la comparación con Portugal no vale por una razón muy sencilla.
y es porque nos acaban de decir que la enseñanza concertada en Portugal está básicamente en el mundo rural, Sí, claro, bueno, y hay aquí algún está ejemplo básicamente Bueno, en el mundo urbano, sí. lo cual demuestra Hay algún obviamente ejemplo, que son dos no modelos. A ver, era una excusa para hablar de este asunto porque Sí. efectivamente no es comparable Son desde el dos punto de modelos hora. En un país es el completamente 1% de la educación Sí. y en el otro es el 30%, o sea, no Sí, es sí, pero comparable. quiero decir que, por ejemplo, claro, aquí en En el mundo rural, en la zona rural, la cobertura la ha hecho siempre la enseñanza pública. Ramón, tú que das clases, o sea, estás vinculado a una estatalizada. universidad mítica como es Berkeley, no sé cómo ves esta discusión que tiene que ver con la educación pública, con la educación concertada, con la privada, la penetración de la Iglesia Católica en la educación de las élites y no élites. Bueno, ¿cómo lo ves? Sí, en los Estados Unidos, ahí probablemente el único punto... Tercer punto Vais a acabar coincidiendo más cosas de las que queréis. Es cierto que en los Estados Unidos, como el sistema de enseñanza está organizado a partir de los impuestos de propiedad de una comunidad, usted sabe que el dinero no viene de un Ministerio de Educación, sino que los impuestos de propiedad de una comunidad son los que pasan los fondos a la escuela del barrio. Entonces, se puede imaginar lo que eso significa cuando estamos hablando de un gueto discriminado con un porcentaje de pobreza y de desempleo enorme, y donde los property tax, los impuestos de propiedad son bajísimos, pues la escuela es un desastre. Claro. Y si usted vive en un lugar más afluyente de la ciudad... En Brooklyn hay unas escuelas maravillosas públicas, maravillosas, claro. porque usted va a tener los impuestos de propiedad más altos. Entonces usted tiene una calidad de educación mucho mayor, siendo una escuela pública, ¿no? Pero acá yo creo que me da la impresión que hay unas particularidades en todo este debate que tiene que ver con el subsidio a escuelas privadas de la Iglesia Católica, ¿no? Y yo creo que eso plantea una particularidad porque, bueno, por un lado eso, por otro lado, ¿hasta qué punto no será que el tema no es tanto la calidad de la educación como quiénes van a esas escuelas? Es decir, aquí el compañero mencionó el ejemplo de una escuela que está con migrantes al sur del Gibraltar y con gitanos, etcétera, con porcentajes altos, pues en una sociedad racista, discriminatoria frente a ciertos grupos, obviamente van a haber poblaciones que van a buscar huir de eso y entrar en estas otras escuelas concertadas, pero no tanto porque allí haya mejor educación, sino porque no quiero que mi hijo tenga un gitano al lado, ¿entiendes? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto esas variables no están ahí? Y porque tratar la diversidad en la educación requiere fondos y requiere recursos y requiere atención. Claro, la diversidad es lo mejor que hay, pero hay que saber atenderla, hay que tener recursos. Por supuesto, y si los recursos no están allí, porque los recursos están para pagar la deuda a los bancos alemanes, y ya pues entonces volvemos a la discusión de la deuda. Nos quedan 5 minutos de este tramo de programa, porque después tenemos todavía un off the record y los titulares de cierre, así que simplemente te voy a preguntar a ti, Ramón, por esta nueva guerra de banderas que se ha desatado en España, el domingo Copa de Europa. Si digo alguna barbaridad que tenga que ver con el fútbol, me lo advertís, porque no... No me mires a mí. No, efectivamente, miro a Manuel, No me mires a mí. Sevilla y Barcelona... Muy bien. Lo primero que habría que explicar es por qué Alemania no se lleva todos los trofeos. Claro. Mandando tanto, podrían decir, a ver, ya. No, hombre, porque hay que disimular un poquito de vez en cuando. Hombre, pero podían haberlo disimulado más. Hay que disimular, no. Hay que disimular, si no... Claro. A ver, Copa del Rey, ¿no? Dije Copa de Europa, Dios mío. Dije Copa de Europa, y no dijisteis nada. A ver, Copa del Rey, domingo en Madrid, Sevilla contra el Barcelona, el Barça, y prohibición por parte de la delegación del Gobierno de Madrid de que entren las famosas esteladas, que son las banderas independentistas. Este es un ejemplo, pero hay un problema con la bandera aquí en España, viejo. Aún se recordaba hoy por la mañana que escuchaba una tertulia el día que fue la entronización de Felipe VI y que se entró en las casas a retirar las banderas republicanas que alguna gente había colgado de las ventanas. Yo no sé cómo ves tú esto, con perplejidad, con una explicación de qué ha pasado en España en los últimos años. ¿Qué te parece a ti esta relación tan particular que tenemos con la bandera? Esto vuelve al tema que hablábamos al principio, que hay unos problemas de colonialidades que no están resueltas y que siguen al día de hoy, y que es más fácil meter la cabeza debajo de la tierra con el avestruz y decir aquí no pasa nada, o aquí estos catalanes están inventándose cosas, y echarle la culpa al otro lado y no mirarse el propio ombligo, porque si hay aquí un nacionalismo que está camufleado como si fuera la norma y como si fuera la neutralidad y como si fuera representativo de todos los españoles, es el nacionalismo del Estado españolista, que ahí hay un nacionalismo
que se camuflajea como si fuera neutral y como si no fuera nacionalista, y es el que acusa a todos los demás como nacionalistas. Entonces tú vindicas tu identidad o tu lengua y entonces te acusan de nacionalista cuando realmente el nacionalismo, hay un nacionalismo dominante y uno dominado. Y el nacionalismo dominante es el que nombra a los demás de nacionalistas, pero ellos nunca se ven como nacionalistas. Entonces prohibir las banderas de una nación como la nación catalana en un evento como ese me parece una barbaridad. Pero no son las banderas de la nación catalana. Pero, a ver, hoy hasta el Partido Popular ha dicho que es una tontería, que no se entiende. Pero yo estoy totalmente domingo, ¿no? en contra de que se prohíba la bandera. Totalmente en contra. O sea, totalmente en contra. O sea, no, y totalmente en contra. 30 segundos. Bueno, pues totalmente en contra de que se suba al balcón y se quiten las banderas de la República. Totalmente en contra. Ahora bien, o sea, no es la bandera de la nación catalana, es la bandera de un partido. De un grupo de partidos, no es la bandera de Cataluña. Un pensamiento. No, la bandera de un grupo de partidos que son los partidos nacionalistas. Del independentismo del catalán. Independentismo, no la bandera de la comunidad o del autónoma, nacionalismo catalán. Tiene una bandera que es la señera. Tiene una bandera, como en Galicia hay una bandera. Y los nacionalistas le ponen una estrella roja. La que no es nacionalista no tiene la estrella roja. En todo caso, esto, fíjate, esa acusación... En Cataluña son casi la mayoría. Ramón, vas a tener que venir todas las noches. No son la mayoría, no. Pero en todo caso, hay una bandera que es la institucional. Pero fíjate, esa cosa de los nacionalistas, yo conozco esa 30 cosa segundos, que tú dices, ese concepto elástico del tiempo. Sí, pues, como en que diría baloncesto, Einstein. 200 segundos aquí son como los del A baloncesto. ver, venga, es que me van a correr. Esa cosa de que los nacionalistas en realidad somos los que acusamos a los nacionalistas. Pues mira, no. Esto, donde yo vivo, los nacionalistas, o en Santiago, ponen las banderas el día de la patria gallega. Esto, salen en manifestación. Yo no salgo en manifestación el día de la Hispanidad, ni pongo la bandera de España el día de la Hispanidad, ni hago nada de esto, ni me importa un carajo que gane España las competiciones deportivas, me da exactamente igual. Por tanto, yo no soy nacionalista. No te hace falta porque es el nacionalismo que está en el poder. Claro, no te hace falta hacerlo. A ver, le hace falta hacerlo a los que están los nacionalismos dominados. Claro, no. A ti después. Tienes respuesta para todo. Vamos a hacer la última pausa publicitaria. Tengo a Mila Méndez allí esperando, maravilla. a Lois Balado en el plato de informativos, a Lois Balado replicado para el Off the Record de resumen de la semana, que es espectacular, así que id pensando el titular de cierre de esta noche apasionante, porque enseguida volvemos.